Marea Oscura 2, Desastre, es la tercera novela de la Nueva Orden Jedi. Tanto ella como sus predecesoras, que son Vector Prime y Marea Oscura 1, Ofensiva, narran la guerra entre la galaxia y los alienígenas Yuuzhan Vong, al mismo tiempo que Luke Skywalker y su Academia Jedi son cuestionados por todos. Esta reseña estará dividida en dos partes. La primera mitad estará libre de spoilers, donde resumiré la trama de la novela sin contar nada esencial y daré mi valoración general para que te animes a leerla. Y en la segunda mitad ya profundizaré un poco más y diré qué me ha gustado y qué no. Así que sin más dilación empecemos con la reseña sin spoilers de Marea Oscura 2, Desastre, escrita por Michael A. Stackpole. Como he dicho al principio, la novela es la tercera parte de la saga de la Nueva Orden Jedi y continúa los hechos narrados en los dos libros anteriores. Para resumir un poco la trama, porque no hice reseña a las dos anteriores, básicamente es que unos alienígenas de otra galaxia invaden la que todos conocemos. Su peculiaridad es que no les afecta la fuerza y que no usan nada que no sea orgánico. Sus armas, sus naves y su tecnología está hecha de seres vivos y desprecian a los habitantes de la galaxia por no hacer lo mismo. Así empiezan a invadir mundos o infiltrarse para destruirlos y esclavizar a sus habitantes. La Nueva República consigue frenarlos a duras penas y estudiar sus tácticas de batalla, pero las consecuencias y las pérdidas humanas son demasiado grandes. Los Jedi comienzan a ser cuestionados y eso repercute en la Academia de Luke, donde se forman dos bandos. Por un lado los Jedi que quieren combatir al enemigo como si fueran una fuerza militar y por el otro los que, al igual que Luke, piensan que su función debe ser más defensiva que ofensiva. Tras una serie de batallas y la muerte de un personaje muy querido por los fans, los militares de la Nueva República deciden que tienen que colaborar con los remanentes imperiales para poder combatir a los Vong. Así, en Marea Oscura 2, las fuerzas militares de ambos bandos se reúnen en Ithor y presentan batalla a los alienígenas en el espacio, mientras los Jedi defienden la superficie del planeta. El resultado de este conflicto determinará si los defensores de la galaxia pueden hallar un arma para poder destruir a los Vong de una vez por todas. Realmente recomiendo la lectura de esta novela. Esta saga pone sobre la mesa algo que yo llevo pidiendo a las producciones actuales de Star Wars desde hace mucho tiempo, que la saga necesita alejarse de la eterna lucha entre el Imperio y los rebeldes y presentar un conflicto nuevo, y que ambos bandos se alíen contra un enemigo común es una gran idea. En el caso concreto de Marea Oscura 2, Desastre, esto lo consiguen hacer a la perfección. Y no solo porque los líderes militares de ambos bandos son muy carismáticos, el Bozan Crefei de la Nueva República y el almirante Peleon de los remanentes imperiales, sino porque de fondo se trata el conflicto interno de la Nueva Orden Jedi y el miedo de Luke de que sus alumnos, por querer hacer lo correcto, acaben cayendo en el lado oscuro. Y ahora sí, pasemos a la parte con spoilers. Por lo que si tu intención es leer la novela, lo cual ya te he dicho que te recomiendo, es mejor que dejes de ver este vídeo y aproveches ya que estás ahí para suscribirte y dejar un like. Empecemos por los puntos positivos y lo que más me ha gustado de esta novela: el estilo. Para empezar, debo decir que el estilo de Stackpole me convence bastante más que el de Salvatore. Este último escribió Vector Prime y aunque sabe narrar los hechos y presentar situaciones interesantes, creo que no se le da muy bien la psicología de los personajes. Por el contrario, en esta novela y la anterior, Stackpole consigue darles muchísima mayor profundidad y poner sobre el tablero algunos conflictos realmente interesantes. Y sobre todo, se le da muy bien narrar las interacciones entre personajes, que creo que es la mayor virtud que tiene esta novela. Diálogos. Por ejemplo, los diálogos entre Crefei y Peleon son maravillosos, y no solo porque ambos colaboran para evitar los innecesarios trámites burocráticos y políticos en una situación de guerra, sino también porque ambos son genios militares. Verlos hablar como aliados y coordinándose para hacer las distintas estrategias militares es auténtico cine, y además la galaxia se beneficia muchísimo teniendo a esos dos grandes estrategas colaborando juntos. En ese sentido, tanto Crefei como Peleon son hombres de acción, y las implicaciones políticas de sus actos no les importan en lo más mínimo. Saben lo que deben hacer y entre ellos hay un profundo respeto y una admiración mutua que realmente te emociona. También en este aspecto de las interacciones entre personajes, las conversaciones entre Elegos y Shedao Shai son muy interesantes. Elegos es un alienígena camasiano de la Nueva República que convence a su gobierno para que le deje ir a hablar con el líder de los Yuuzhan Vong, Shedao Shai. Su intención es convencerle para aceptar una tregua
y ambos personajes conviven para aprender el uno del otro. Gracias al líder de los Vong, el Legos entiende su filosofía respecto a la aceptación del dolor, al mismo tiempo que Shedao Shai se hace una idea de cómo piensan los habitantes de esta galaxia. Con esto, Shedao se convierte en un personaje con varias facetas al que es imposible odiar. No es el típico villano que provoca el caos y la destrucción pues por ser simplemente malo. No, es mucho más que eso. Es parecido a Thanos, no compartes su punto de vista, pero ves que él tiene varias razones para actuar de esa forma. Y los diálogos con el Legos, donde el alienígena está intentando convencerle de lo erróneo de su visión, ya digo que es auténtico cine, están muy bien hechos. Personajes. Además, otro punto positivo acerca de los personajes es que todos son muy interesantes. Cada uno de ellos, incluso los más secundarios, tiene un propósito muy bien definido. Jaina Solo se desenvuelve cada vez mejor como piloto del Escuadrón Pícaro y además en esta novela conoce a un personaje que será clave en el futuro, el coronel Jagged Fell, líder de los pilotos de la Fuerza Chiss. Por su parte, Jacen Solo sigue con su cruzada personal de encontrar su propósito como Jedi, al mismo tiempo que colabora con Corran Horn y Gunner para descubrir alguna debilidad de los Vong que pueda ser usada en su contra. Anakin Solo aún sufre por la muerte de Chewbacca, pero aquí aprende a confiar en su tío Luke y le ayuda a detener a una Jedi renegada llamada Daesh Arakor, a quien consigue redimir. Luke y Mara Jade siguen robándose todas las escenas en las que aparecen, por supuesto, y Corran Horn podría ser considerado el verdadero protagonista de esta novela. El núcleo del conflicto está en la Orden Jedi y la división ideológica que atraviesan sus miembros. El bando liderado por Kip Durron es el que aboga por comportarse como guerreros y enfrentarse a los Yuuzhan Vong a la antigua, vamos, lanzándose al ataque con sus sables de luz. Por su parte, el bando liderado por Luke es el que defiende la idea de comportarse más como protectores que como soldados, ante el temor de cometer los mismos errores de los Jedi del pasado. Este conflicto es muy interesante y da muchísima más profundidad al personaje de Luke, básicamente porque no quiere que surja un nuevo Darth Vader, pero al mismo tiempo se resiste a prohibirle cosas a sus alumnos. Es un proceso madurativo en el que le apoya Mara Jade, que como su mujer y la que mejor le entiende, consigue que Luke vaya poco a poco tomando las decisiones correctas. La trama. Como digo, los personajes es casi lo mejor que tiene esta novela, pero no es lo único. La trama está muy bien estructurada y las distintas líneas confluyen al final en lo que es una batalla espacial realmente espectacular. Por ejemplo, hay 3 momentos que yo considero clave y que creo que son los mejores de toda la novela. El primero es la infiltración de Corran, Gunner y Jacen en el planeta Garki. Allí espían a los Vong mientras los alienígenas hacen prisioneros y los convierten en soldados. Y gracias al polen segregado por unas plantas, los Jedi descubren que eso puede matar a los Vong al ver que les corroe las armaduras. El segundo momento clave es la batalla de Ithor. En este planeta se atrincheran los Jedi y las fuerzas combinadas de la Nueva República y los remanentes imperiales. En una batalla en 2 frentes, los alienígenas son rechazados, pero todo se va al traste por lo que sucede a continuación. Y es que el tercer y último momento es el duelo a muerte entre Corran Horn y Shedao Shai, el líder de los Vong. Aunque Corran sale vencedor y Shedao muere, su lugarteniente lanza un ataque biológico al planeta Ithor y lo envenena. Así pues, el resultado de la batalla es irrelevante y la Nueva República culpa a Corran de lo ocurrido, por lo que decide abandonar la orden y exiliarse en Corellia. Aunque estos 3 son los momentos más intensos, la novela en sí es muy interesante. Ninguna de las tramas resulta aburrida y a través de ella los personajes van evolucionando. Bien, después de decir lo que más me ha gustado, creo que ya va siendo hora que hable de lo que no lo ha sido tanto. Jacen Solo. Para empezar, y sé que con esto me voy a ganar un montón de enemigos, creo que el personaje de Jacen Solo es realmente insoportable. Ojo, entiendo sus dilemas morales y me parece muy acertado que se profundice en ellos, porque son muy interesantes. El problema es que el Jedi está continuamente en una actitud derrotista que llega incluso a cansar. Más de una vez he deseado que alguien le pegara una colleja para que espabilara y dejara de darle tantas vueltas a las cosas. Sobre todo en Garki, que ahí en medio de la pelea con los Vong está más preocupado por averiguar qué significa ser un buen líder que en ayudar a sus compañeros. Jacen es un personaje que me gusta, no me malinterpretéis, pero hay veces que es desesperante. Los guerreros Vong.
Tampoco me parece acertado lo que se hace mucho con los guerreros Bond, y es que a priori te los pintan casi como invencibles, que imponen respeto y que son difíciles de derrotar, pero a la hora de la verdad caen como moscas. En una escena Gunner casi muere peleando contra uno, pero en la siguiente Jason es capaz de acabar con 2, o Anakin con 3 en el libro anterior. Siento que el poder de los Bond no es consistente a lo largo de la historia y que depende más y únicamente de las necesidades del guión. La muerte de Legos. La muerte de Legos, aunque entiendo su implicación a nivel de trama, también me ha dejado bastante frío. Su relación con Shedao Shai era muy interesante por la contraposición de ideales, y terminarlo todo de ese modo me parece muy anticlimático. Siento que lo hicieron únicamente para provocar el duelo entre Corran y Shedao, del que hablaré ahora, y desaprovecharon la oportunidad de profundizar en lo que va aprendiendo el Legos de los Bong y viceversa. Además, el Kamasiano es un tremendo personaje con muchísimo potencial, y me parece raro que se hayan deshecho de él tan pronto porque creo que aún tenía muchas cosas que aportar. El duelo de Corran Horn y Shedao Shai. Y como último punto negativo tengo que poner el duelo a muerte. La premisa está bien, con Corran Horn cargando sobre sus hombros la responsabilidad de salvar a todo un planeta, pero es su ejecución lo que no me convence. Es el punto de inflexión de la novela y se resuelve en 2 páginas. No pido que me narres un duelo en 20 páginas, pero sí que considero que al ser algo tan importante se le debería haber dado un poquito más de espacio en la novela. Tanto Corran como Shedao son 2 personajazos y tenerlos frente a frente sin conocer cuál será el desenlace es un momento muy potente. Lo que sí que me gusta de ese duelo es el desenlace, porque al final no sirve de nada cuando los Bong destruyen Ithor, y me encanta que Corran tenga que asumir toda la culpa para proteger a la Orden. Me parece una idea muy buena y que narrativamente funciona de una forma espectacular, tanto para mostrar la ineptitud de los dirigentes de la Nueva República como la delicada situación a la que se enfrenta la Orden Jedi. Pero ya digo, el duelo en mi opinión es demasiado corto para lo trascendental que es. Y bueno, esos son los únicos puntos negativos que tengo que darle a la novela. Así que pasemos ahora al veredicto. ¿Vale la pena leer Marea Oscura 2 Desastre? Totalmente, y sin ninguna duda recomiendo que la leas al 100%. Eso sí, antes deberías leer las 2 novelas que la preceden para que conozcas a los personajes y entiendas bien las implicaciones de las distintas tramas. En cuanto a nota, yo le doy un 8 o un 8,5 sobre 10. Así que, en mi opinión, es una lectura casi obligatoria. Y bueno, eso es todo por la reseña de hoy. Dime en los comentarios qué sugerencias tienes para este nuevo formato de vídeo, y sobre todo, y esto es importante, si te gustaría que en las próximas reseñas hiciera al principio de todo un resumen de la trama capítulo a capítulo. Más que nada por si estás interesado en saber lo que pasa y no te importa tanto mi reseña o que haga una opinión personal. Y dicho todo esto, me despido. Aquí te dejo otras 2 reseñas de novelas de Star Wars. Suscríbete, activa las notificaciones y espero que formes parte de este canal antes de llegar a los 300.000. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La Guardia del Templo, cambio y fuera.